Buenos días, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes de que nos enfoquemos a ver lo que nos corresponde ver el día de hoy, es importante recordar algunas de las reglas de higiene, como es el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de mascarillas y evitar salir de sus hogares. En relación a las reglas de la sala, se les solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras, utilizar audífonos y manos libres, identificarse con su nombre y apellido. El chat utilizarlo solamente en desarrollar preguntas vinculantes a la clase y no rayar la pantalla sin que se le autorice, sin que sea una previa autorización. Para poder ordenarnos entonces y cuantificar nuestras clases, darle un número a nuestra clase, estamos en la clase 44, que corresponde a hoy, lunes 2 de noviembre. Bien, clase 44. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase 44? Las características de los estados líquidos y gaseosos. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo son las características de estos estados? Y el desafío, deberíamos reconocer características moleculares, o sea, cómo se va a comportar, cómo se va a describir el comportamiento molecular en estos dos estados de la materia, líquido y gas. Que ahí tenemos alguna ayudita a través de este GIF que nos muestra, o más bien nos describe visualmente, cómo se comportan molecularmente las partículas en el estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Que nosotros esto ya lo sabemos, que se comportan así. Lo hemos trabajado en un simulador, lo vimos también en clase anterior. Bien, los líquidos, esto nosotros lo escribimos, solo estamos recordando. Y yo recuerdo que incluso esto lo pusimos en negrita precisamente porque eso es lo que teníamos que escribir. Los líquidos entonces no tienen una forma definida, sino que van a adoptar la forma del recipiente. Y fíjense aquí, los líquidos, que se diferencian solamente por el color, lo que se refiere acá es que es la misma cantidad de líquidos, pero se encuentran en diferentes recipientes. Por lo tanto, los líquidos no van a tener una forma definida, sino que más bien van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido, es decir, van a ocupar un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces, no tienen forma definida, sí tienen un volumen, y como el estado líquido es materia, también tienen masa, se puede medir. Esto sí necesito que lo escriban, solo esto, ¿ya? Fíjense, porque esto es lo que ustedes esto es lo que ustedes tienen que mencionarme en la segunda parte del trabajo. Si ustedes me mencionan esto, está listo la segunda parte del trabajo. Y esta imagen también nosotros la vimos en el estado sólido, en la clase anterior, en la clase 43. Por lo tanto, fíjense, características del estado líquido. No tienen forma definida, tienen volumen y tienen masa definida, o sea, ocupan un lugar en el espacio. Y aquí yo estoy describiendo el comportamiento. Sus partículas se encuentran unidas entre sí, pero existe espacio entre ellas. Ahí estamos hablando de la fuerza de cohesión. ¿Sí? Las partículas, recuerden que la fuerza de cohesión se vincula a qué tan unidas se encuentran, qué tan cohesionadas se encuentran las partículas unas con otras. Al estar estas partículas relativamente unidas, tienen espacio para moverse, pero débilmente. ¿De qué concepto estamos hablando ahí? ¿Alguien me podría recordar? Del profesor. Uh-huh. No Sí, llegábamos trabajo del video. sí, deben estar pronto las pautas por llegar, ¿ya? Que lo vamos a recordar igual al finalizar la clase. Ah, ya. Ok, ¿alguien me podría recordar? Fíjense, aquí estamos hablando de fuerza de cohesión, y aquí dice que Estaba líquido. estamos hablando de las características del estado líquido, pero miren, sus partículas, estamos hablando de las partículas de esto, al estar relativamente unidas, tienen espacio para moverse. ¿De qué estamos hablando ahí? Que las partículas tienen FR y FC. Ya, ¿y cómo, qué significa eso, FC? ¿Es sólido? ¿A líquido? No, es líquido, sí, pero miren, ¿a qué nos referimos con eso, chiquillos? Aquí estamos hablando de la fuerza de cohesión y acá al movimiento. ¿Cómo se llama ese concepto?
Yo soy profe, yo sé. ¿Sí? ¿No escuchó? Energía cinética. Harold, lo escuché por ahí abajito, no sé si era Harold, no sé. Energía cinética. Energía La cinética. energía cinética, perfecto. Entonces, fíjense, en estos dos puntos, hablamos del comportamiento molecular. Por lo tanto, si tenemos estos dos puntos, ya estamos cumpliendo en la descripción del comportamiento de las partículas en el estado líquido. Estamos hablando de la fuerza de cohesión y del movimiento, por lo tanto, de la energía cinética. Esas características les permiten que estos líquidos fluyan o se escurran, al igual que los gases. Su manera de separarlo es según su densidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en detalle ya el próximo año. Pero estos dos puntos, chiquillos, más bien estos 4 primeros puntos, son importantísimos para poder describir el comportamiento de las partículas en el estado líquido, que corresponde a la segunda parte del trabajo. ¿Sí? Segunda parte del trabajo. El estado sólido lo vimos en la clase 43. Bien. ¿Dudas del estado líquido? No. ¿No? ¿Dudas del estado líquido? ¿Qué estado entonces nos falta por describir? Gaseoso. El gaseoso. Perfecto. El gaseoso. Vamos a describir los gases. Esto es lo que nosotros vimos en la clase, ya no recuerdo el número, pero fue lo que nosotros vimos para poder describir el comportamiento. No tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente, al igual que los líquidos, y ahí lo podemos ver las formas que le podemos dar, por ejemplo, en los tamaños de los globos. Ahí podemos ver cómo esos gases van a tender a utilizar o a expandirse fácilmente, ocupando todo el recipiente en que se contenga. Los gases tienen volumen, pero no es definido, ya que está dado por la capacidad que tienen de poder comprimirlos. ¿Sí? Yo no tengo un volumen definido. Va a depender de la capacidad de que tengan estos gases de poder, o más bien de las partículas, de poder juntarse en un espacio más pequeño, siendo un gas. Por lo tanto, necesitan mucha energía cinética y poca fuerza de cohesión. Al igual que los sólidos, los líquidos, los gases están constituidos por materia, es decir, podemos medir su masa y volumen. ¿Sí? Ahí podemos medirlo. Y ahí tenemos la descripción que nosotros necesitamos. Lo mismo, los primeros 4 puntos son sumamente importantes para poder describir el comportamiento del estado gaseoso. Al igual que los líquidos, no tienen forma definida, pero estos además tampoco tienen un volumen definido. Porque yo estos gases que tengo en esta botellita los puedo pasar a otra botellita más chiquitita y va a ser gas más comprimido. Entonces no tienen un volumen definido. No podría ser lo mismo con un líquido. Un litro de esta agüita, si yo la paso a una botella de medio litro, me faltaría espacio. Pero sí lo podría hacer con los gases, ¿ya? Sino que tendría que generar ese gas más comprimido. Al igual que los otros estados ocupan un lugar en el espacio y estos ocupan, al igual que los líquidos. Sí, perfecto, perfecto. Y estos ocupan todo el lugar en donde se encuentran, ¿ya? Y aquí yo creo que les daba, me acuerdo que les daba el ejemplo de lo que nosotros mencionábamos en la sala de clases. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Consultorio. Que no es cierto que el estado gaseoso, cuando ya el estado líquido se evapora y se convierte en estado gaseoso, el estado gaseoso, ¿cómo se puede cristalizar para convertirse en estado sólido? Para volver del estado gas al estado sólido, Sí. eso requiere o la absorción de energía calórica o la liberación de energía calórica. Por lo tanto, para poder cambiar de un estado a otro, solamente necesitamos agregarle energía calórica o quitarle energía calórica. Así se generan los cambios de estado. ¿Ya? Por ejemplo, Maite, para que tú transformes esa agua que tú me mencionabas en vapor, yo necesito absorber energía calórica. Esa agua requiere aumentar su temperatura para pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo quiero congelar, vamos a hacer cubitos de hielo. Voy a poner agüita líquida, que está a una cierta temperatura,
y esa temperatura tiene que liberar energía calórica, o sea, tiene que disminuir su energía calórica para poder congelarse y transformarse en un sólido. ¿Sí? En relación al gaseoso, fíjense, y el comportamiento de sus partículas se encuentran muy separadas entre sí, existe mucho espacio entre ellas, por lo tanto, existe una baja fuerza de cohesión, no están unidas. Miren todo el espacio que hay entre ellas. Su comportamiento es igual al sólido o al líquido. No, no, igual porque bueno, en el líquido solo se puede mover pero un poco nomás, pero ellos se dispersan, así como el aire. Aquí, ¿cierto? O sea, no pueden cohesionarse, no pueden unirse. ¿Y cómo será su movimiento? Se desplazan mucho. Por lo tanto, ¿cómo es su energía cinética? ¿Es alta o baja? Mm, Su energía cinética. Ajá. ¿Cómo es su energía cinética? ¿Alta o baja? alta, Alta, perfecto. ¿Y su fuerza de cohesión? ¿Alta o baja? baja, Baja, bajísima, baja. casi nula. Muy bien. Y ahí les vuelvo a repetir, tenemos la descripción en estos dos puntos, tenemos la descripción del comportamiento molecular del estado gaseoso. ¿En referencia a qué? A la fuerza de cohesión y al movimiento, o sea, a la energía cinética. Y además tenemos la descripción, fíjense, tenemos la descripción en forma, en volumen y masa. Por lo tanto, aquí tenemos ya nuestra segunda parte completa. En la clase 43 describimos el estado sólido y en esta clase 44 el estado líquido y gaseoso. ¿Sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? Que tiene su micrófono encendido. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Algo que comentar? Profe, ¿qué puedo utilizar? Profe, ¿qué puedo utilizar para el trabajo? Les vuelvo a repetir. Si ustedes en el trabajo me mencionan los 4 puntos del estado líquido, del estado gaseoso, y no recuerdo del estado sólido, pero lo describimos también de la misma manera, estaría la segunda parte completa, chiquillos. Esto nosotros también lo vimos al comienzo de la unidad, pero muchos de sus trabajos solamente me habían enviado el experimento, que es la tercera parte del trabajo, y se saltaron esta segunda parte, seguramente porque lo olvidaron, qué sé yo. Entonces, por eso que antes de que seguir avanzando me detuve y prefiero volver a ocupar 2 clases, que es la clase 43 y la de hoy día, en volver a recordar esto, que es la segunda parte, porque en esto se enfoca nuestro trabajo, chiquillos. Vuelvo a repetir lo mismo que dije al comienzo de la clase. Explicar un experimento lo puede hacer cualquier estudiante que no haya pasado por esta materia. Yo quiero que ustedes me demuestren lo que aprendieron al conocer esto nuevo. Ya, hice el experimento y me gustó el resultado. Perfecto. Pero vuelvo a repetir, más que el describir el experimento, profe, yo estoy congelando agua, estoy generando que se fusione el agua, qué sé yo, explicando el cambio de estado de la fusión. Más importante que eso, que vuelvo a repetir, lo puede explicar cualquier niño que no sepa del comportamiento molecular. Necesito que ustedes se enfoquen en esto, en explicar y en describir el comportamiento molecular de los estados de la materia. Esto es lo importante, ¿ya? Esto es lo importante, entonces, enfocarnos en el trabajo. Quizás yo aquí hago una autocrítica también y no fui lo suficientemente claro cuando di las descripciones del trabajo, pero creo, y lo vamos a ver más adelante, que quedó súper claro a través del PowerPoint, entonces que me envíen, chiquillos, experimentos, bien, me han enviado experimentos de YouTube que ni siquiera lo han hecho ustedes, ok, ya, utilice ese material, pero necesito que usted me verbalice, que usted me describa con sus palabras lo que aprendió en esta unidad. Eso es lo que yo quiero que hagan en este trabajo. Eso es el enfoque de este trabajo, ese es el objetivo del trabajo. ¿Ya? Así que, por favor, a concretizar nuestro trabajo en lo que se nos está pidiendo. Si usted quiere agregar un trabajo, un experimento extra, perfecto, agradecido, porque complementa su trabajo. Pero no salgamos del foco de qué es lo que se le está pidiendo. ¿Ya? Bien. Entonces, si vuelvo a repetir, chiquillos, para que nos quede claro, los 4 primeros puntos de cada una de estas descripciones, que lo voy a mencionar aquí, los 4 primeros puntos de los estados líquidos
y los 4 primeros puntos de los estados gaseosos tienen que estar sí o sí en su descripción del trabajo, ¿ya? Porque ahí usted está cumpliendo con lo que les voy a mostrar al finalizar la clase, que es la descripción del trabajo, ¿ya? La descripción del trabajo. Ok, entonces quedamos en el estado gaseoso. Resumiendo los 3 estados más conocidos, los sólidos tienen forma y volumen definido, y ahí lo podemos ver. Si yo cambio este cubo Rubik's, lo cambio a cualquier otro recipiente, no va a perder su forma, va a mantener su forma, ¿sí? Los líquidos tienen forma definida, perdón, los líquidos no tienen forma definida, van a adaptar la forma del recipiente, pero sí tienen un volumen definido. Yo a este recipiente no le puedo echar 5 litros de agua, porque tiene un volumen definido, ¿ya? Y en relación a los gases, no tienen forma definida, se adaptan a la forma del recipiente, su volumen también es indefinido, o sea, lo podemos comprimir. ¿Bien? Y lo que nosotros hicimos, muchachos, corresponde a este cuadro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este cuadro, no? Sí, profe. Sí. Sí. Este cuadro, chiquillo, es el que yo puedo utilizar en mi trabajo para poder explicarlo. Y esto nosotros lo tenemos que tener en el cuaderno porque es una de las actividades de nuestra clase. Por lo tanto, yo en mi video no tengo la necesidad de buscar imágenes por otro lado y yo puedo utilizar este cuadro y explicar. Profe, los sólidos sí tienen una forma definida, ocupan un volumen, utilizar el recuadro para poder explicarlo. Es una ayuda. Incluso ahí yo le estaba diciendo, es parte del trabajo. Entonces, quiero ahora avanzar al trabajo. Y por favor necesito que tomen mucha atención, chiquillos, porque este trabajo yo lo di hace un mes atrás y me han llegado 3 trabajos del sexto. 3. Y de los 3, 2 no cumplían con el objetivo que se habían solicitado. Entonces, por eso quise detenerme y preferí utilizar gran porcentaje de esta clase en volver a explicar el trabajo formativo. Y necesito, chiquillos, que sean súper honestos y honestas. Y si no se entiende, profe, no lo entiendo. Y yo me detengo y lo explico. ¿Ya? Pero es importante, chiquillos, clarificar cuáles son los lineamientos del trabajo para que no me estén enviando una copia y pega de un YouTube, de una página de YouTube. Que yo ahí no sé qué tanto trabajo hay involucrado. Porque puede buscar un YouTube, me copia el link y me lo manda por correo. Si uno ese trabajo le hizo mostrando solo imágenes, imprimió y las picó bien. Es que eso, sí, pero lo que yo vuelvo a repetir, pequeña Maite, es que lo que me interesa es escucharlos a ustedes. Les vuelvo a repetir lo mismo. El enviar una foto de alguna imagen, el poder mandar un video, lo puede hacer cualquier persona que no haya pasado por el sexto del Santo Domingo. Cualquier persona. Yo quiero que usted me demuestre lo que aprendió durante las clases a través de la descripción del comportamiento molecular. En eso quiero que se enfoque en el trabajo. Profe, ¿Ya? Vicente. Tengo el experimento, ¿hay que hacer uno? Solo uno. Solo uno. Ya. ¿Puedo hacer el de maicena? El que tú quieras. Va a depender de los materiales que tengas a mano. Pero esa es la tercera parte, Vicente, de tu trabajo. Por eso quiero porque la primera parte ya la tengo hecha. Ya, eso necesito que me tomen mucha atención para que vamos aclarando dudas. ¿Qué es lo que tengo que enviar? ¿Se pueden silenciar, chiquillos, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que tengo que enviar? Es un pequeño video en donde yo voy a explicar lo que hemos visto en relación a los estados de la materia y los cambios de estado. Son esos 2 temas. Estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y cambios de estado. Fusión, solidificación, evaporación, condensación y las sublimaciones. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de lo que debo incluir en mi trabajo? No, profe. ¿No? Profe, pero no importa que el video sea un poco largo. No importa, chiquillos, pero es que lo pueden enviar por 2 partes. En ese sentido no hay problema, lo pueden enviar hasta 4 partes, da igual. Sí, siempre sugiero que se envíe por Drive, porque el Drive es una carpeta que
utiliza solamente internet para poder visualizarlo y es más fácil también para mí poder observarlo, corregirlo y enviar por esa misma herramienta las pautas de evaluación. ¿Ya? Tranquilo, Harold, yo no quiero presionar a nadie, hemos tenido harto tiempo y ustedes sabrán cuánto han avanzado. Lo que sí quiero que tengan claro, que para que no se frustren de enviar un trabajo y que les diga, profe, pero esto no es, y que tengan que enviar otro de nuevo, es que tengan clarificado qué es lo que tengo que enviar, ¿ya? Y no estar enviando por enviar, para no tener que hacer un doble trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense, en este video, usted quizás en la primera parte no requiere grabarse, lo puede enviar. Profe, mi nombre es tanto, el trabajo consiste en esto, en explicar el comportamiento de los estados de la materia y ver los cambios de estado de la materia, identificando la pérdida y la absorción de energía calórica. Listo, eso es la descripción del trabajo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de la primera parte? Lo puede grabar, puede ser parte del video, puede ser una portada en el cuaderno, puede ser una descripción en el mismo correo. Eso yo lo dejo libre, pero tiene que haber una presentación. ¿Y por qué les digo esto? Porque me han llegado trabajos, chiquillos, que me lo envían de la empresa de los papás, de las mamás, de los trabajos. Entonces, finalmente, no sé quiénes son, porque no tienen nombre, no tienen curso, solo sé que son de mi asignatura y que yo también sé que soy el profesor de la asignatura, pero de toda la otra información no tengo idea. Entonces, por eso quiero que... Sí, pero ahí cada uno, chiquillos, no quiero ser... de mencionar de manera individual, si estoy dando aspectos generales del trabajo, ¿ya? Esto es para todos, no quiero detenerme en uno. ¿Se entiende por qué es importante la primera parte, no? ¿Sí? Sí, porque así puedes saber de qué Por la supuesto. persona... Sí, Maite, para saber la autoría del trabajo, para saber quién hizo el trabajo. Bien. La segunda parte es lo que acabamos de hacer en la clase 43 y 44. ¿Qué tiene que hacer usted con una imagen, que puede ser el cuadro, o un recorte, que usted puede poner un objeto sólido, un objeto líquido, un objeto gaseoso, describir lo que acabamos de hacer, describir los tres estados de la materia en relación a su forma, a su masa y su volumen? Por eso yo le digo que acá usted puede utilizar el cuadro que sale, tiene masa, sí, tiene, sí, no. Chiquillos, se pueden silenciar, por favor. Se pueden silenciar, por favor. Vicente Ortiz. Gracias. Entonces ahí yo puedo utilizar el cuadro, ¿sí? El recuadro. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. En esa misma segunda parte, yo en una imagen voy a describir, y eso es lo que nosotros acabamos de hacer, describir la energía cinética y la fuerza de cohesión de los estados de la materia. Puedo utilizar la misma imagen, puedo utilizar un recorte o cualquier apoyo visual. Este es un estado sólido, sus partículas en relación a la energía cinética se comportan de tal manera, su fuerza de cohesión es baja o alta, qué sé yo. Ahí usted lo va a describir. ¿Se entiende eso, cierto, chiquillos? La segunda parte del trabajo. Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Profe, ¿la primera parte se puede hacer en PowerPoint? Sí, ningún problema, ningún problema. Y aquí llegamos a nuestro experimento. La tercera parte es el experimento. Pero vuelvo a repetir, y quiero ser majadero, chiquillos, y reiterativo si en que así suena. Si usted me envía un video del link de un experimento en YouTube, perfecto. Ya yo se lo puedo recibir como material de apoyo, pero ahí no me está describiendo nada de lo que usted aprendió. Por lo tanto, en esta tercera parte es donde usted debe explicar el cambio de estado en relación a la absorción de energía calórica y liberación de energía calórica. Por ejemplo, voy a congelar un hielo, voy a hacer el cambio de estado de solidificación. Va a poner agüita en una cubeta y va a explicar, en este estado, para que pase de líquido a sólido, se requiere pérdida de energía calórica. ¿Sí? Requiere pérdida de energía calórica. Entonces, su comportamiento en este estado va a ser de tal manera y en el estado sólido de tal manera. Y ahí explico el experimento.
¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. La tercera Sí, parte del profe. experimento, usted el experimento puede utilizar el que quiera. Vicente quería hacer slime, hay algunos que han hecho el experimento, y Maite, te salió muy bien ese experimento de la sal del proceso de fusión de la sal con el hielo. Muy bien, muy bien. Utilicen los experimentos que ustedes tengan al alcance. Y ahí yo no tengo ningún chiquillo, ninguna condicionante. Pueden hacerlo ustedes, pueden poner imágenes, pueden poner una copia y pega de una página de YouTube, me da igual. Eso me da igual, pero sí es lo fundamental su explicación, ¿ya? Si usted utiliza cualquier otro material, bien, bienvenido sea, pero me interesa la explicación, ¿ya? Describir, explicar, eso es lo que yo necesito. Y finalmente la cuarta parte, que es preguntas muy fáciles de reflexión finales, que no conocía que aprendí en esta unidad, que fue lo que más me llamó la atención, que eso tampoco están en los trabajos que me enviaron y que es importante. Siempre, recuerden que yo se los dije cuando nos conocemos, al hacer ciencia, no estamos haciendo ciencias por jugar, sino que tratamos de buscar una explicación a través de un experimento científico. Por lo tanto, esas explicaciones, esas conclusiones, siempre tienen que estar, ¿ya? Siempre tienen que estar, es importante. ¿Se entiende en qué consiste nuestro trabajo ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna duda del trabajo, chiquillos? Se puede hacer por PowerPoint, Juan Diego, ningún problema. La primera parte, obvio. Esto, chiquillos, es lo que yo di hace aproximadamente un mes atrás. Esa era la fecha, no ha cambiado la fecha, el 5 de noviembre. Y aquí quiero volver a ser súper claro. No significa que yo no voy a recibir sus trabajos hasta fines de noviembre. Sin embargo, es importante que tengan claro que el 5 de noviembre es la fecha de entrega. Después de esa fecha, en la pauta donde dice el indicador entrega el trabajo a tiempo, yo voy a ir descontando puntaje. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo clarísimo. ¿Por qué? Porque me di el trabajo de ordenar este año tan complejo, tanto para ustedes como para nosotros, de tal manera de que este trabajo yo se lo di con un mes de anticipación, por lo tanto, el argumento de tiempo, profesor, no es que no tuve tiempo, son casi 2 meses para hacer un trabajo, que es este. Entonces, permítanme que tenga un plazo límite de poder revisar, porque después yo también tengo que entregar un montón de trabajo administrativo, chiquillos, donde no me piden y demostrar los resultados que he tenido con sus trabajos. Entonces, yo no voy a estar revisando el 28 de diciembre unos trabajos, no. Se generaría algo inhumano también para mí y para mi estrés psicológico, ¿ya? Porque somos seres humanos también. Así que creo que tiempo, ese punto, ese indicador del checklist, dénmelo a mí. Han tenido tiempo más que suficiente para después tratar de utilizar eso como un argumento, ¿ya? Para que les quede bien claro. Y he sido muy franco también con ustedes, chiquillos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de Profe, finalizar? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿todo el trabajo se puede hacer en PowerPoint? Siempre y cuando en el PowerPoint tú me describas. Me lo escribes. Todo en el PowerPoint. En vez de verbalizarlo, me lo escribes. Que de igual manera va a tener que salir de tu boca o de tu cabeza el explicarlo. Así que, bien, si no tiene la opción de poder enviarlo en un video, pero siempre y cuando me describas. Y va a ser súper fácil poder identificar, para quien crea copiar y pegar, va a ser súper fácil poder describir, o más bien identificar, chiquillos, cuál es un copiado y pegado y cuáles son ideas que salen desde su cabeza. Es muy fácil identificarlo. ¿Ya? Así que sí, se puede, pero está esa condicionante, María Ignacia, no sé si me lo preguntó María Ignacia. Sí, profe. Sí, está esa condicionante, María Ignacia. Lo puede hacer, pero me importa que usted lo escriba. ¿Sí? Solo un ratito, pues ya se acabó la... ¿Sí? Chiquillos, se pueden silenciar para no escuchar la comedia que están viendo la tele, por favor. Gracias. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? ¿No? Clarísimo. Ok. ¿Alguien me ayuda a responder alguna de estas preguntas siempre de manera libre? No quiero que lo hagan de manera presionada. Esto es para ver qué tal la clase, si fue muy blandita, si en realidad no era quizás hacer un trabajo más detallado con esto. Aunque el objetivo, si ustedes se recuerdan, es recordar, reconocer y recordar. Entonces,
¿Recordamos características de los estados? Líquido y Sí, gaseoso. profe. Sí, profe. Bien, bien. ¿Y fue algo difícil? No. No, profe. ¿No? Perfecto. Bien, muchachos, si no hay dudas, les quiero dar el tiempo porque ya este jueves se cumple el plazo de entrega y, bueno, estos 20, 30 minutos que les quedan por último para ordenarse de qué es lo que les falta por hacer. Bien, ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Nos encontramos el próximo jueves. Vamos a ver algunos videos el próximo jueves de estos cambios de la naturaleza, que están bien interesantes, como la solidificación del magma, por ejemplo, dentro de algunos fenómenos naturales en donde se generan estos cambios de estado. Así que nos encontramos el próximo jueves. Manden sus trabajos, chiquillos, y eso, que tengan buen comienzo de semana. Que estén bien, cuídense. Profe. Chao.